RTP. Acompaña vía Zoom nuestro entrevistado de esta hora de la mañana ya, Carlos López Gómez. Él es docente de Relaciones Internacionales de la Universidad de Nebrija. Vamos a hablar a qué se refiere Trump con los 28 puntos para poner fin a la guerra en Ucrania. Este es un nuevo discurso, por lo menos un nuevo parámetro que se pone en este intento de frenar los ataques de Rusia hacia Ucrania. Bienvenido a la mañana en RTP, estimado Carlos, gracias por acompañarnos. Buenos días para todos, un placer. Y esta pregunta es clave, 28 puntos. ¿Para qué 28 puntos y en qué giran? Bueno, los 28 puntos que se dieron a conocer hace unos días son una primera aproximación a una propuesta para poner fin a la guerra de Ucrania, una propuesta que no ha tenido una acogida, la verdad es que muy favorable por la mayor parte del mundo, por Ucrania desde luego, tampoco por la Unión Europea, ni tampoco por los analistas en general, por el mundo académico o el ámbito del derecho internacional, porque es una serie de ideas, de puntos, de propuestas que generalmente asumen las tesis rusas e incluso en su versión más extrema. Casi parece que estén redactados desde el mismo Kremlin, porque, como digo, parece que dan respuesta a casi todas las reivindicaciones rusas desde un primer momento. Así que, bueno, esos puntos que fueron negociados directamente por un enviado del gobierno de Washington y un representante del gobierno de Moscú, no constituyen desde luego un punto final de una negociación, todo lo contrario, es una primera toma de contacto, no se han publicado oficialmente por parte de la administración de Trump, así que podríamos decir que han sido una primera toma de contacto, quizás un aviso para navegantes de las intenciones de unos y otros, pero de momento todavía queda mucho camino por recorrer para alcanzar una paz en Ucrania. Y justamente el tema del ultimátum que está Trump diciéndoles a Ucrania, diciendo que ya que tienen que ya terminar la guerra porque sí o que sí. Más que todo la fecha del Día de Gracia, quería Trump que la guerra termine justamente, pero bueno, es más o menos lo mismo que está pasando con Venezuela, ¿no? Advierte, le da la vuelta, pero no se soluciona. Esto puede eternizarse de alguna manera. Bueno, ya se ha eternizado bastante porque llevamos ya cerca de 4 años Exacto. Con la guerra de Ucrania. Cuando empezó la guerra, yo recuerdo que a los profesores de Relaciones Internacionales y a los especialistas les preguntaban por su opinión, bueno, ¿cómo va a ser esta guerra? ¿Qué va a pasar? Y la opinión muy claramente predominante a la altura de febrero del año 22 era que iba a ser algo que iba a durar pocos días. Sí. Ya fuera porque se fuera a derrumbar Ucrania ante el muy mayoritario avance de las fuerzas rusas ante su superioridad sobre el terreno, o ya fuera porque se encontrara alguna solución diplomática que pusiera fin a aquella guerra, porque parecía inimaginable una guerra a gran escala con enfrentamiento de fuerzas tradicionales en Europa. Y sin embargo, pues han pasado casi 4 años y no solamente no ha terminado, sino que incluso ni siquiera ya parece fácil imaginar de qué manera puede terminar. Hace poco aquí en mi universidad se presentaba un libro titulado precisamente La dificultad para encontrar un alto el fuego en Ucrania. Es que realmente es muy difícil teniendo en cuenta lo distanciadas que están las opiniones, las posiciones. Y Donald Trump, en su campaña presidencial, prometía que acabaría él con la guerra en 24 horas. Ya vimos en lo que terminó esa promesa. Y aunque está haciendo algunos empeños para, por lo menos, iniciar un proceso de negociación, por el momento el resultado es muy escaso, por no decir nulo. Ha salido este documento, que es fruto, como digo, de los contactos directos entre los dos gobiernos, Rusia y Estados Unidos, sin participación de Ucrania, sin participación de la Unión Europea ni de otros actores, y el resultado ha sido de gran descontento, porque muchas cosas son inaceptables para Ucrania. Y no se aprecia una voluntad, especialmente por parte de Rusia, de negociar o de negociar de manera convincente para llegar a un acuerdo real, porque de momento aparentemente a Rusia le va bien con el mantenimiento de la guerra, está últimamente ganando posiciones sobre el frente, parece más débil la posición ucraniana, sobre todo por
el poco fiable apoyo estadounidense, porque la actitud de Trump está siendo más dura hacia Ucrania. Recordemos que en aquella visita de hace unos meses a Washington de Zelensky, incluso llegó a acusar a Zelensky de ser él el que había causado la guerra, de llamarle dictador y cosas por el estilo. Así que en esa posición tan incómoda para Ucrania, Putin se siente fuerte y no se siente urgido a negociar. Y justamente el tema de ceder territorio, ¿no? Obviamente lo que dice Putin es, bueno, tú me das el territorio y chao, se acaba la guerra, ¿no? Y obviamente el ceder territorio es entregarle básicamente Ucrania a Rusia nuevamente. Es que no solamente eso, por supuesto, en los términos en los que se plantean la cuestión de los territorios en los puntos, en el punto número 21, se asumen todas las tesis rusas porque se dice que los territorios en disputa, Donetsk, Lugansk, Gerson, Zaporilla, además de Crimea, por supuesto, se darán a Rusia, pero claro, si eso es así, entonces cabe preguntarse desde el punto de vista de Ucrania para qué hemos estado luchando todos estos años. Pero no solamente eso, sino que incluso las zonas de la región de Lugansk, que están todavía bajo la presencia de las fuerzas ucranianas, también serían para Rusia. Es decir, todavía tienen que ceder más territorio del que han cedido ya militarmente. Esa es una cosa totalmente inadmisible y, como digo, parece como si se hubiera redactado desde las oficinas del Kremlin este documento y no fuera fruto supuesto de una negociación entre Rusia y quien ha sido aliado de Ucrania todos estos años, que ha sido Estados Unidos. Entonces es absolutamente inaceptable. Desde el punto de vista ucraniano, en el momento actual, lo que yo interpreto, y esto ya sí que es puramente una opinión mía, es que aun sabiendo que este documento no va a servir para hacer la paz y que va a estar seguramente muy alejado de lo que será la paz al final, sí es útil, en cierto sentido, para Rusia, porque empieza a poner sobre la mesa casi como algo inevitable que de una forma o de otra tendrán que ceder territorio a los ucranianos, lo cual ha sido la tesis contraria a la que ha sostenido Ucrania y sus aliados europeos durante todos estos años. Ucrania no cederá ni una pulgada de terreno, no puede haber una paz en la que Ucrania ceda territorio. Y ya se empieza a hablar de eso, se empieza a poner sobre la mesa y a lo mejor no llegamos a una situación en la que Ucrania tenga que cederlo todo, pero sí va instalándose poco a poco en la conciencia colectiva la idea de que va a ser difícil que Ucrania salga de esta sin ceder territorio si es que sale. Ahora, estimado Carlos, ¿cómo interpretar también las declaraciones de Friedrich Merz, que le ha dicho al presidente Trump, no vamos a aceptar tampoco los puntos 6, 7 y 8 de este nuevo pliego de propuestas para encontrar la paz? ¿A qué se refieren estos puntos? Los puntos 6, 7, 8 en la propuesta original de los 28 puntos se refieren a la merma de las capacidades militares de Ucrania y a su decisión sobre la entrada en la OTAN, ¿no? En concreto, el punto sexto se refiere a que Ucrania quedaría, las Fuerzas Armadas ucranianas quedarían reducidas a 600.000 efectivos. En tiempos de paz, Ucrania tenía un poco más de 200.000 soldados. Ahora, en tiempo de guerra, está un poco por debajo del millón. Luego, el punto séptimo y octavo se refieren a que Ucrania no entraría en la OTAN. Lo especificaría en su constitución y la OTAN también aceptaría no tener tropas estacionadas en Ucrania. Esas eran las reivindicaciones de Putin desde un primer momento. Una de las justificaciones para la guerra era pensar que la aproximación de Ucrania a la OTAN, que ya se había planteado 2 años atrás, era una amenaza para Rusia. Así que, a pesar de que el primero de los 28 puntos habla de que se respeta la soberanía de Ucrania, sería una soberanía limitada, sería una finlandización, si queremos, como la situación que tenía Finlandia en la Guerra Fría. Es un Estado independiente, pero no es enteramente libre para hacer su política exterior. Para empezar, no puede entrar en la OTAN. A ver, en lo que se refiere al ejército, es una merma bastante sensible porque se ha demostrado en la práctica que las Fuerzas Armadas ucranianas han logrado contener a la Unión Soviética, a Rusia. Y esto es importante porque el apoyo logístico militar, por supuesto, es muy valioso, es fundamental, pero la práctica en estos años ha demostrado que la disposición de hombres sobre el terreno es crucial. Y, por lo tanto, una limitación de esas Fuerzas Armadas podría suponer problemas para Ucrania en un escenario en el que se volviera a cuestionar su integridad territorial en el futuro. Y en cuanto a lo de la OTAN, esto se puede ver de 2 maneras. Por un lado, es una injerencia intolerable obligarle a un Estado a renunciar a una potencial decisión de política exterior legítima, como es querer entrar en la OTAN, pero también es verdad que uno no entra en la OTAN únicamente porque quiere, sino que para entrar tiene que ser admitido por unanimidad por todos los que ya están dentro. Así que
es algo que la OTAN podría acordar directamente con Rusia sin que mediara la voluntad de Ucrania. En cualquier caso, lógicamente, desde el punto de vista de Ucrania, es algo muy peligroso porque significa debilitarse y exponerse, por lo tanto, a agresiones futuras. Si una paz como la que plantea el acuerdo de los 28 puntos se llevara adelante y existiera por parte de Ucrania temor a que no es una paz definitiva, sino que pueden venir agresiones posteriormente, Ucrania estaría más debilitada para hacer frente a esas agresiones. Y justamente el tema de la reconstrucción, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar después, ¿no? Como pasó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los intereses también de Europa en Ucrania y qué va a suceder realmente con esa reconstrucción, porque realmente el país está devastado y no sé, y realmente volver otra vez a tener, como pasó con Líbano también, ¿no? Que lo construyen y después se destruye. ¿Quién tiene interés en Ucrania más de Rusia? Bueno, en relación con la reconstrucción, la cuestión de la reconstrucción yo la situaría en un conjunto de la situación política y económica de Ucrania después de la guerra, una vez que la guerra termine. Si somos capaces de imaginar un escenario ya de posguerra, habría que ver qué tipo de orientación política va a tener esa Ucrania que siguiera siendo independiente y soberana. El propio acuerdo, la propia propuesta, contempla la posibilidad de que Ucrania entre en la Unión Europea. Eso ya se daría como algo en lo que Rusia en cierto sentido cede. Recordemos que en un primer momento Rusia se disputaba no solamente el derecho de Ucrania a entrar en la OTAN, sino también la propia orientación política de Ucrania hacia la Unión Europea, y que eso estuvo en el origen de la crisis de 2013-2014 con el Euromaidán. Bueno, si finalmente se cede en ese sentido y se permite que Ucrania entre en la Unión Europea, y Ucrania, recordemos que ya está reconocido como candidato y tiene abiertas las negociaciones de adhesión con la Unión Europea, está claro que la Unión Europea asumiría un coste muy importante de la reconstrucción de Ucrania. En el documento se habla de partidas y de el uso de fondos congelados de Rusia y de cómo se repartirían, pero en todo caso, más allá de cómo se concretara, es muy evidente que la Unión Europea tendría que hacer grandísimos esfuerzos económicos en la reconstrucción de Ucrania, como resultado directo de la guerra y también para hacer frente a sus obligaciones como Estado miembro de la Unión. Buena parte de los fondos estructurales y fondos de cohesión de los que la Unión Europea dispone para ayudar a los países miembros con mayores dificultades económicas tendrían que derivarse hacia Ucrania. Esto sería, entiendo, aceptable desde el punto de vista ruso y también desde el punto de vista estadounidense, porque Estados Unidos seguramente va a sacar su tajada. Ya hizo Donald Trump un acuerdo para que Estados Unidos participara en la explotación de tierras raras de Ucrania, particularmente valiosas. Es verdad que buena parte de las tierras raras de Ucrania, las más valiosas, están en la parte oriental, que podría quedar en manos de Rusia, pero parece claro que Estados Unidos, por lo menos con la administración actual, va a buscar eludir responsabilidades económicas y más sacar beneficio de este tipo de cuestiones, de explotación minera, mientras que la responsabilidad de la reconstrucción económica sería más de la Unión Europea. Y aquí, en efecto, puede ser válida la comparación con Líbano o con Palestina, donde durante mucho tiempo ha pasado algo parecido. Exacto. Ahora, ¿qué condiciones está poniendo Ucrania? Porque en varios medios internacionales señalaban que parte de estos 28 puntos también Ucrania buscaba la prisión o así se hacía ver, un asedio hacia buscar una, no sentencia, pero tal vez un pago por la incursión en el territorio ucraniano por parte de Vladimir Putin. ¿Podría esto suceder en la realidad? ¿Quién sabe? En el acuerdo, bueno, mejor dicho, en la propuesta, en relación con el crimen de agresión, se hablaba de una amnistía, lo cual también habría que ver cómo se podría llevar a cabo eso, toda vez que Vladimir Putin está en busca y captura por la Corte Penal Internacional por los crímenes de guerra, y eso no es algo que dependa del gobierno ucraniano o del gobierno de Estados Unidos, sino que es una actuación que lleva a cabo la Corte Penal Internacional. Bueno, es verdad que por iniciativa originalmente de Ucrania, pero sería interesante ver cómo se podría resolver ese asunto. En cuanto a una compensación por la agresión,
Claro, si Rusia va a salir vencedora de esta guerra, como plantearía esta propuesta, cuesta imaginar que Rusia vaya a pagar compensación alguna, todo lo contrario. Sí que es verdad que se plantea en el acuerdo que se puedan utilizar para la reconstrucción de Ucrania los fondos o parte de los fondos congelados a Rusia, que están en manos de Estados Unidos o de la Unión Europea. En ese sentido, bueno, pues podría haber sí un cierto castigo económico parcial, toda vez que estamos hablando de unos fondos que eran originalmente rusos. Aunque yo creo que desde el punto de vista ruso sí se considera muy difícil imaginar un escenario de paz en el que se pudiera recuperar esa cantidad. Así que, por lo menos por esa vía, por la vía de los fondos congelados a Rusia, sí se pueden conseguir compensaciones, aunque sean parciales. Estimado Carlos, le agradecemos muchísimo por haber por habernos acompañado en la mañana en RTP y haber respondido a nuestras preguntas. Muy amable. Gracias. Un placer. Buenos días para todos. RTP